¿A dónde estamos nosotros en todo este contexto? Y con esto entro a la parte final de estas reflexiones. ¿Dónde está Colombia en materia de arbitraje comercial internacional? Eso hay que mirarlo desde dos puntos de vista. Colombia como sede y posición de Colombia frente al reconocimiento y ejecución de laudos proferidos en el exterior. Primer punto, Colombia como sede. Saben ustedes mejor que nadie que nuestro estatuto arbitral es un estatuto dualista. Dualista me refiero a que regula el arbitraje nacional en una parte y el arbitraje internacional en otro. Eso no fue nada distinto de una decisión perfectamente consciente y perfectamente estudiada, porque Colombia traía una tradición en su arbitraje nacional y una forma de manejarlo que es sustancialmente diferente del arbitraje internacional. Chile hizo exactamente lo mismo, Costa Rica hizo exactamente lo mismo. Hay países que han tomado la decisión de tener un solo estatuto para el arbitraje nacional y el internacional, como es el caso de Perú. En Colombia se tomó esa decisión, fue una decisión consciente, se trabajaron dos subcomisiones separadas. ¿Cómo estamos hoy con ese estatuto dualista? Colombia como sede. Colombia puede ser sede de arbitrajes internacionales. Para ser sede de arbitraje internacional se necesitan tres cosas. Primero, cualquier persona va a decirles exactamente lo mismo. Ser parte de la Convención de Nueva York de 1965 sobre reconocimiento y ejecución de laudos. ¿Por qué? Porque si no somos miembros de la Convención y si se profiere un laudo en Colombia y se va a ejecutar en el exterior, la Convención no aplicaría, estaríamos por el tema de la reciprocidad metidos en el rollo de tener que ir a aplicarlo de otra manera. Lo segundo, tener un estatuto de arbitraje moderno. El Estatuto de Arbitraje Internacional colombiano sigue palabra por palabra la ley modelo de UNCITRAL, con dos excepciones: la posibilidad de renunciar al recurso de anulación cuando no hay contacto con Colombia y el criterio objetivo de arbitrabilidad del Código de Procedimiento Civil francés que se introdujo en el artículo 62, si no estoy mal. Esos dos requisitos los cumplimos. Tercer requisito, que los jueces sean pro arbitraje, el requisito más importante. Porque si los jueces no entienden en qué consiste el arbitraje internacional y si las decisiones de los jueces no aplican el Estatuto de Arbitraje Internacional, vamos a tener un problema serio. ¿En qué estamos en esa materia? Hasta ahora, bajo la Ley 1563, hay muy pocas decisiones judiciales que traten o que impliquen la aplicación de nuestro estatuto en el caso o en casos particularmente colombianos. Sí hay una percepción hacia afuera y eso es lo que hay que mirar. ¿Por qué? Porque la percepción para quien la tiene es realidad. ¿Y afuera qué se percibe de Colombia? Hay dos cosas. En primer lugar, hay un temor de que no es claro qué van a hacer los jueces cuando encuentren vacíos en el Estatuto Arbitral Internacional. El estatuto, en mi sentir, y se redactó con mucho cuidado, llena el vacío. Dice que en caso de vacíos deberán aplicarse las convenciones internacionales, los principios internacionales del arbitraje. Es contundente. Pero no nos extrañemos si encontramos alguna decisión por ahí que dice que es que los vacíos se deben llenar con el estatuto del arbitraje nacional. Sería un craso error. Como no hay jurisprudencia todavía, hay un poco de temor sobre ese tema. Y en esto tengo que ser también muy franco, creó un poco de temor la circular sobre el tema de la designación de árbitros por parte del Estado. Y en eso hago dos comentarios puntuales. La primera, el Estado tiene todo el derecho de regular cómo quiere designar a sus árbitros. Me parece que eso es un derecho absolutamente indiscutible del Estado. ¿Qué es lo que pasa en el arbitraje internacional? Que la circular no es clara en cuanto a si ese derecho del Estado a fijar un procedimiento para designar el árbitro del Estado aplica también para el árbitro de la parte privada. En eso la circular es equívoca y eso ha generado un poco de temor. Incluso ha generado el comentario de: en Colombia el tribunal me lo elige el gobierno. Creo que no es la intención de la circular, pero el texto en eso no es, lamentablemente no es claro. En ese orden de ideas, pues hoy en día, porque no tenemos todavía decisiones judiciales, y dos,
por esta percepción que hay todavía de qué es lo que va a pasar allá? Yo diría que no es Colombia una sede de arbitraje que se elija por considerar que es una sede de arbitraje pro arbitraje. En los casos en que se elige Colombia como sede de arbitraje internacional, se elige porque hay una parte más fuerte que exige a Colombia como sede, porque no hay más remedio que elegir a Colombia como sede, pero no hay hoy en Colombia, que yo conozca, casos de arbitraje verdaderamente internacionales, que es cuando realmente vamos a ser sede, cuando tengamos con sede en Cartagena un arbitraje entre una parte japonesa y una parte argentina con árbitros internacionales y la sede sea Cartagena. Ahí vamos a empezar a tener arbitraje internacional. Yo diría, resumiendo, en el materia de arbitraje comercial internacional, que no somos una sede recomendada, somos una sede tolerada y lo que tenemos es que hacer un esfuerzo para no ser una sede vetada. Estamos en el proceso, estamos en el aprendizaje, no podemos enloquecernos, no podemos pretender decir que somos la mejor sede del mundo y en eso, con el debido respeto por mis amigos peruanos, ellos tienen una ley que consideran tremendamente avanzada. ¿Y cuál es el temor con esa ley tremendamente avanzada de Perú? Que allá se puede arbitrar todo, temas regulatorios, se puede arbitrar absolutamente todo. Pero además el arbitraje estatal es obligatorio, que es una cuestión que también produce. Pero más allá de eso, quien mira eso desde afuera dice, si yo encuentro en Colombia la ley modelo UNCITRAL, pues ese es el modelo que conozco. Pero si Colombia le da por hacer una ley modelo, una ley de arbitraje infinitamente más avanzada que la UNCITRAL y su sistema judicial no está preparado para eso, no logramos absolutamente nada con ese tipo de leyes. El tema del arbitraje de inversión. Colombia, durante muchísimo tiempo, mantuvo una política de no firmar tratados de protección de inversiones y no tener tratados de libre comercio. Si ustedes miran, hace unos años teníamos un tratado con Cuba. La inversión cubana en Colombia no la he visto, ni la inversión colombiana en Cuba últimamente. Teníamos un tratado con el Reino Unido que la Corte Constitucional en su momento declaró parcialmente inexequible. Teníamos y tenemos el tratado con España. Teníamos un tratado bilateral con Chile y ese era más o menos nuestro inventario. En los últimos 10 años hemos suscrito una cantidad importante de tratados de libre comercio y una cantidad importante de tratados bilaterales de inversión. ¿Qué significa eso para Colombia? Primero, cuando yo firmo tratados de protección de inversiones y cuando yo firmo capítulos de inversión en tratados de libre comercio, me demandan. Y de hecho, Colombia tiene hoy 6 demandas y 8 reclamaciones. Si sumamos las reclamaciones a las demandas, 8 reclamaciones, 6 demandas. 6 demandas, ¿por qué? Y aquí es el segundo tema de inversión. Acuérdense ustedes que en el arbitraje de inversión se le garantiza al inversionista una serie de estándares básicos, que no va a haber expropiación, que si hay expropiación es por motivos de utilidad pública, con compensación pronta, adecuada y efectiva, con debido proceso, que se le va a dar al inversionista un trato justo y equitativo, que se le va a dar plena protección y seguridad, que se le va a garantizar la transferencia de recursos. Esos principios, cuando ustedes los empiezan a aplicar al diario vivir colombiano, nos empezamos a dar cuenta que las decisiones de la Corte Constitucional, último tribunal de instancia, pueden violar el derecho internacional. Y en consecuencia, el hecho de que la Corte Constitucional haya decidido en última instancia que hay que hacer A o B o C, o que la norma se interpreta de A o B o C manera, ahí no termina cuando tenemos tratados de inversión el problema. Ahí puede iniciar el problema cuando esa decisión de la Corte Constitucional viola alguno de los estándares del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. ¿Quiere decir eso, como oye uno a veces en los medios, que es que Colombia es un país paria, que es que nos están demandando ante los tribunales internacionales, que cómo vamos a tolerar que pongan en entredicho en los tribunales internacionales las decisiones de nuestra Corte Constitucional, de nuestro Congreso? Esa es la consecuencia de firmar tratados de inversión. A Estados Unidos lo han demandado N cantidad de veces bajo el NAFTA. A México otro tanto. Uno de los abogados de México que defendió a México con mucho éxito en muchos casos,
el doctor Perezcano, decía alguna vez, nos han demandado, sí, hemos perdido arbitrajes por 60 millones de dólares, también, a cambio de 12.000 millones de dólares de inversión. Ese es el juego, y a eso es a lo que estamos jugando. Vamos a empezar a ver entonces, en el caso colombiano, y con esto concluyo, una nueva generación, por llamarlo de alguna manera, de arbitrajes, que son los arbitrajes de inversión. ¿Eso qué va a implicar? Primero, un cambio de comportamiento del Estado. Y un cambio de comportamiento del Estado para poder entender que las decisiones no solo hay que mirarlas desde el punto de vista de si son legítimas desde el punto de vista del derecho interno, si son legítimas en caso de control del Consejo de Estado, si son legítimas en caso de control de la Corte Constitucional, sino además si esa decisión es una decisión legítima a la luz del derecho internacional. Porque si la decisión es legítima a la luz del derecho interno y viola el derecho internacional, el Estado colombiano igualmente será responsable en el derecho internacional. ¿Cuáles son los tres grandes temas hoy, materia de reclamos contra Colombia? Se imaginarán ustedes. Minería y obviamente el tema ambiental que la rodea, petróleo y el tema ambiental que lo rodea, telecomunicaciones e infraestructura. Y eso no es Colombia. Si ustedes miran el inventario de dónde están las decisiones en los tribunales arbitrales de inversión hoy en día, giran alrededor de esos temas. Esto lo que implica es la preparación de una adecuada defensa del Estado, pero, y fundamentalmente en mi sentir, un cambio de comportamiento del Estado para entender que puede haber consecuencias internacionales. Eso lo que significa no es ni muchísimo menos, como tal vez me dijeron alguna vez, es que el Estado no puede dejar de actuar. Estoy totalmente de acuerdo, el Estado tiene que actuar y el Estado tiene que seguir actuando. Lo que pasa es que tiene que mirar su actuación con una perspectiva adicional y es la perspectiva del derecho internacional. Y con eso retomo lo que les dije al principio. Colombia tiene que insertarse, y ese es el gran mensaje de este seminario, tiene que insertarse en la comunidad internacional, en el derecho internacional y en lo que está pasando en el mundo. Si nos seguimos mirando el ombligo, pagaremos internacionalmente las consecuencias de nuestro propio aislamiento. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Eduardo Zuleta por su intervención y saludamos al superintendente de Industria y Comercio, doctor Pablo Felipe Robledo, de igual manera a los doctores y catedráticos españoles Joaquín García y Pablo Silvan, invitados especiales de este evento, a todos los conferencistas y los asistentes, y también queremos saludar al doctor Marco Velilla, director académico de este evento, a los medios de comunicación por acompañarnos y a ustedes por participar en esta agenda. Continuamos este evento con una de las temáticas más importantes y coyunturales para el desarrollo económico y empresarial de nuestro país, la dosimetría en sanciones económicas. Para explicar de qué trata la aplicación de este concepto, que es muy novedoso en nuestro medio, nos orientará el abogado Joaquín García Bernaldo de Quirós, quien se ha desempeñado como presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el periodo 2001-2011. Ha sido magistrado de excedencia y consultor para mejora de la regulación procesal y medioambiental en las repúblicas de Panamá y México, entre sus muchos más cargos y responsabilidades. También estará acompañando la intervención del doctor García, el superintendente de Industria y Comercio, doctor Pablo Felipe Robledo, quien se referirá a los casos más destacados que ha asumido la superintendencia durante su ejercicio en el cargo. Y el doctor Marco Velilla, director académico de este evento, quien será el moderador del taller y encargado de explicar la metodología que desarrollaremos. Los invitamos, por favor, a pasar a nuestro escenario para iniciar con el taller. Consciente y perfectamente estudiada, porque Colombia traía una tradición en su arbitraje nacional y una forma de manejarlo que es sustancialmente diferente del arbitraje internacional. Chile hizo exactamente lo mismo. Costa Rica hizo exactamente lo mismo.
Hay países que han tomado la decisión de tener un solo estatuto para el arbitraje nacional y el internacional, como es el caso de Perú. En Colombia se tomó esa decisión, fue una decisión consciente, se trabajaron 2 subcomisiones separadas. ¿Cómo estamos hoy con ese estatuto dualista? Colombia como sede. ¿Colombia puede ser sede de arbitrajes internacionales? Para ser sede de arbitraje internacional se necesitan 3 cosas. Primero, cualquier persona va a decirles exactamente lo mismo. Ser parte de la Convención de Nueva York en el exterior. Primer punto, Colombia como sede. Saben ustedes mejor que nadie que nuestro estatuto arbitral es un estatuto dualista. Dualista me refiero a que regula el arbitraje nacional en una parte y el arbitraje internacional en otro. Eso no fue nada distinto de una decisión perfectamente de 1965 sobre el reconocimiento y ejecución de laudos. ¿Por qué? Porque si no somos miembros de la Convención y si se profiere un laudo en Colombia y se va a ejecutar en el exterior, la Convención no aplicaría, estaríamos por el tema de la reciprocidad metidos en el rollo de tener que ir a aplicarlo de otra manera. Lo segundo, tener un estatuto de arbitraje moderno. El estatuto de ¿A dónde estamos nosotros en todo este contexto? Y con esto entro a la parte final de estas reflexiones. ¿Dónde está Colombia en materia de arbitraje comercial internacional? Eso hay que mirarlo desde 2 puntos de vista. Colombia como sede y posición de Colombia frente al reconocimiento y ejecución de laudos proferidos.